Mujeres, Occidente está agonizando por 3 religiones abrahámicas que les han vendido la idea de que ustedes están sucias y que nacieron con pecado. 3 religiones, Islam, cristianismo y judaísmo, que ahorita están en guerra por esta obsesión occidental que desde el ego de una masculinidad tóxica desbordada cree que hay que ir a conquistar y acabar con el otro. Desde Varanasi, una ciudad ancestral que tiene el doble del tiempo que el cristianismo, yo las invito a que piensen que no nacieron sucias y que las respuestas no están afuera, que somos todas divinas y que esta humanidad se va a salvar con una feminidad y una masculinidad sanas. ¿En serio la India como ejemplo del buen trato hacia la mujer? Solo en el reino de Travancore, a las mujeres de casta baja se les exigía un impuesto para poder cubrirse los pechos, un privilegio de las mujeres de casta alta, tratadas como seres humanos, mientras que las de casta baja eran animalizadas. Por eso tantas se convirtieron al cristianismo, para ya no pagar ese impuesto y para poder ser tratadas dignamente. Hoy quiero analizar las palabras que lanzó Gloria Álvarez el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. En su discurso tuvo la idea de meter en un mismo saco al cristianismo, al islam y al judaísmo para dar a entender que las 3 religiones son igual de opresoras, igual de machistas y también responsables del caos del mundo. Pero esa idea no es inocente, es una trampa, una simplificación que borra diferencias fundamentales para colocar algo mucho más cuestionable, que conflictos geopolíticos complejos como las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán no responden a historias de interés o poder, sino a una supuesta masculinidad tóxica de raíz religiosa. Como si siglos de política internacional pudieran reducirse a un eslogan. Y es justamente ahí donde está el problema, porque cuando metes todo en un mismo saco, dejas de analizar y empiezas a manipular, ya que no es lo mismo hablar de cristianismo en el occidente actual que de contextos donde la religión se fusiona directamente con el poder político. Pero al borrar esas diferencias consigues algo muy conveniente: ensuciar al cristianismo, presentarlo como una religión machista y liberticida y hacerlo responsable de problemas que son mucho más complejos. No soy un experto en teología, pero hay cuestiones que forman parte de la cultura general y del sentido común y permiten identificar con bastante claridad cuando un argumento está siendo forzado o directamente manipulado. Mujeres, Occidente está agonizando por 3 religiones abrahámicas que les han vendido la idea de que ustedes están sucias y que nacieron con pecado. 3 religiones, Islam, cristianismo y judaísmo, que ahorita están en guerra por esta obsesión occidental que desde el ego de una masculinidad tóxica desbordada cree que hay que ir a conquistar y acabar con el otro. Primeramente, es deshonesto confundir y mezclar a las 3 religiones abrahámicas y ponerlas en un mismo saco cuando existen claras diferencias, sobre todo en el trato a las mujeres. Afirmar que las mujeres están sucias no es doctrina cristiana. No existe dentro del cristianismo una enseñanza central que sostenga que la mujer es impura por el hecho de ser mujer. Esa idea parte de una lectura superficial o directamente malintencionada de textos antiguos. Es cierto que el concepto de impureza aparece en normas del Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Levítico, pero esas normas no están dirigidas exclusivamente a las mujeres, también aplican a los hombres en situaciones como enfermedades, emisiones corporales o contactos con ciertos elementos considerados ritualmente impuros. Es decir, se trataba de leyes rituales y culturales propias de un contexto histórico específico, no de juicios morales sobre el valor o la dignidad de la mujer. Además, en el Nuevo Testamento, Jesucristo rompe con muchas de esas barreras sociales y rituales, habla abiertamente con mujeres, las incluye en su círculo y las trata con dignidad que para esa época era profundamente contracultural. Nunca las presenta como impuras por su condición femenina. Por eso, mezclar estas normas antiguas con una supuesta doctrina cristiana de desprecio hacia la mujer es en el mejor de los casos una confusión y en el peor una tergiversación deliberada. Más aún cuando se tiende a meter en el mismo saco a las 3 religiones abrahámicas, ignorando que existen diferencias importantes entre ellas, especialmente en cómo se desarrollan históricamente sus enfoques hacia la mujer. Desde Varanasi, una ciudad ancestral que tiene el doble del tiempo que el cristianismo, yo las invito a que piensen que no nacieron sucias y que las respuestas no están afuera, que somos todas divinas y que esta humanidad se va a salvar con una feminidad y una masculinidad sanas, porque la verdadera masculinidad protege, construye, cura, no se va a las guerras en violencia. Pienso en todas las mujeres y su libertad en Irán, en Israel, en Venezuela, en América Latina, en Estados Unidos y donde sea. Y mi mensaje para este Día de la Mujer y también como regalo de cumpleaños es que se acuerden que ustedes ya son divinas, que no tienen nada de pecado ni nada de suciedad,
y que las respuestas no están afuera y que estar en guerra por ese ego desbordado no nos va a llevar a ningún lugar. Occidente tiene muchas cosas que aprender. Así como a Estados Unidos le vendieron la farsa de que es el mejor país del mundo y entonces no conoce otros, Occidente tiene muchas cosas que aprender de tierras divinas, donde cada quien tiene su camino. Feliz Día de la Mujer. Yo ya estoy haciendo mi parte. ¿Qué vas a hacer tú? Textualmente afirmó Gloria Álvarez, Occidente está agonizando por la culpa de 3 religiones, el cristianismo, el islam y el judaísmo, según ella, todas responsables de oprimir a la mujer. Pero lo curioso no es lo que dice, sino desde dónde lo dice y lo que convenientemente omite. Primero pongamos contexto. Estamos hablando de una persona que ha podido estudiar, tiene libertad de expresión, puede criticar religiones públicamente, puede defender causas polémicas sin miedo real a represalias del Estado, y aún así se posiciona como alguien oprimida por el sistema. Entonces la pregunta es inevitable, ¿de qué tipo de opresión estamos hablando exactamente? Porque no es lo mismo no poder estudiar, no poder salir sola, no poder decidir sobre tu vida, que sentir que la sociedad tiene estructuras con las que no estás de acuerdo. Entonces, aquí viene el primer problema serio, meter en el mismo saco a todas las religiones y decir que oprimen igual. No, eso no es análisis, es una vulgar simplificación ideológica. No es lo mismo el cristianismo en Occidente hoy, que contextos donde el islam tiene una influencia mucho más rígida en la ley. En muchos países occidentales, las mujeres votan, trabajan, lideran empresas, critican al poder, incluso critican la religión sin consecuencias legales graves. Eso no es menor, es un nivel de libertad histórico. Entonces, decir que todo es lo mismo es borrar diferencias reales. Entonces, aquí viene algo llamativo. Mientras critica duramente a las religiones occidentales, lo hace desde un lugar como Varanasi, asociado al hinduismo, una tradición espiritual riquísima, sí, pero que tampoco tiene un historial perfecto con la mujer. Entonces surge una contradicción evidente, como lo hizo ver la gran Mamela Fiallo en este video respuesta. Que les han vendido la idea de que ustedes están sucias y que nacieron con pecado. 3 religiones, islam, cristianismo y judaísmo, que ahorita están en guerra por esta obsesión occidental que desde el ego de una masculinidad tóxica desbordada cree que hay que ir a conquistar y acabar con el otro. Desde Varanasi, ¿En serio la India como ejemplo del buen trato hacia la mujer? Solo en el reino de Travancore, a las mujeres de casta baja se les exigía un impuesto para poder cubrirse los pechos, un privilegio de las mujeres de casta alta, tratadas como seres humanos, mientras que las de casta baja eran animalizadas. Por eso tantas se convirtieron al cristianismo, para ya no pagar ese impuesto y para poder ser tratadas dignamente. ¿Y qué pasó? Hombres y mujeres occidentales las protegían de los ataques de las turbas que les rasgaban las vestiduras y las golpeaban. Esta costumbre bárbara terminó cuando una mujer se amputó los pechos como protesta. Y hablando de barbarie, en la India 5 millones de niñas por año son eliminadas en el vientre de su madre por el mero hecho de ser mujer. Y aunque Gloria dice ser pro-choice como una postura progresista, esto en realidad es un retroceso a la barbarie, puesto que el cristianismo puso fin al feticidio femenino y al infanticidio femenino en la antigua Roma, donde había más mujeres conversas dada la dignificación de su persona, y también aumentó la población femenina ya que no eran eliminadas. Incluso si hablamos de la cultura, el chaturanga, hoy ajedrez, surge 1000 años antes que en Europa, sin una sola figura femenina. No es hasta que llegue a España que incorpore la reina, hoy la figura más poderosa, en honor a Isabel la Católica. Y esto no lo digo como un ataque hacia Gloria. Si me ves, todavía te considero una amiga y te quiero. Por eso quiero que conozcas a la verdad que nos hace libres. Me hago una pregunta, ¿por qué para Gloria Álvarez algunas religiones son opresoras y otras son espirituales o místicas? Entonces, considero que si vamos a hacer crítica, hagámosla completa, porque no puedes demonizar lo propio y romantizar lo ajeno. Eso no es pensamiento crítico, eso básicamente es una selectividad ideológica. Hablemos un poco del feminismo de privilegio.
ya que hay un discurso que necesita construir una narrativa de opresión, incluso cuando vive en contextos de alta libertad, no porque todo sea perfecto, sino porque sin opresión el discurso pierde fuerza. Entonces se redefine la opresión, ya no es legal, ya no es material, ahora es simbólica, cultural y estructural. Pero el problema es cuando se exagera hasta el punto de decir, todo el sistema está mal, todo es opresión, todo Occidente está podrido, y ahí ya no estamos analizando, estamos ideologizando la realidad. Otra cosa interesante, muchas de estas posturas combinan, como ya vimos, ateísmo, rechazo a las religiones occidentales, fascinación por espiritualidades orientales, y todo al mismo tiempo. ¿Se puede? Sí. ¿Es incoherente? Probablemente. Parece más bien una especie de menú espiritual a la carta. Critico lo que me incomoda, adopto lo que me parece atractivo, sin un criterio consistente. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? No se trata de decir que Occidente es perfecto, no se trata de negar que haya problemas, se trata de algo más básico. No todo es lo mismo, no toda crítica es honesta, y no toda postura de víctima es real. Porque cuando alguien con libertades amplias se presenta como oprimido absoluto y al mismo tiempo relativiza contextos mucho más complejos y duros, lo mínimo que podemos hacer es cuestionarlo y decirlo claro. Eso no es una lucha por la libertad, eso es incoherencia disfrazada de discurso crítico. Y para cerrar, criticar a Occidente desde la libertad que Occidente te dio mientras romantizas otras culturas sin analizarlas igual no es rebeldía, es simplemente incoherencia.